Saludos familia, reciban mi caluroso saludo, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Aquí estamos nuevamente. Les había prometido, les había anunciado la cuarta parte de esta serie de prédicas del tema Gaza destruida y las naciones contra Israel. Repito, Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esta es la parte 4. Vamos a desarrollarla. Tiene mucho contenido, nada más que un pequeño resumen, porque es grande el tema. En esta cuarta parte vamos a tratar cuando Dios detuvo el sol y la luna a favor de Israel. Este es el otro tema, cuando Débora y Barak derrotaron a un gran ejército enemigo. Cuando Gedeón y sus 300 hombres vencieron al gran ejército de los madianitas. Gedeón era un campesino, un hombre cualquiera. No era un general, no era un estratega, no era un almirante, no, era un campesino, podemos decir. Cuando Sansón, ya ciego, derribó el templo del dios Dagón de los filisteos y mató más de 3000 filisteos allí. También relata cuando David mató al gigante Goliat. También vamos a relatar cuando el rey asirio, el gran rey asirio del imperio, el rey Senaquerí del gran imperio asirio, se burlaba del Dios de Israel y del rey Ezequías. También cuando el ángel de Dios mató a 185,000 asirios. Y también el relato, muy resumido, cuando el malvado Amán, el persa, tramó la muerte de todo el pueblo judío. Vean qué emocionante. En esta cuarta parte vamos a resumir. Se les recomienda que, porque vamos a mencionar en qué libro se encuentra cada detalle, y se les aconseja, se les recomienda que los lean. Pido unas disculpas, en mi estudio estoy de frente a la ventana, porque cuando hace frío por problemas de salud yo no estoy al par de la ventana, me coloco enfrente. Y ahorita estamos a 4 grados centígrados, sí que está frío, estamos en otoño, pero gracias a Dios hay sol y entonces el reflejo del sol pasa por la ventana, cruza la cortina. Un pequeño detallito, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos ha dado. No es un gran estudio, no, es un estudio humilde el que tengo acá. Tengo mi escritorio, mis computadoras, mis libros, mi Biblia, y bueno, eso es lo que tenemos. Gracias a Dios. Este es el tema, Gaza destruida y las naciones contra Israel, la cuarta parte. Ya vamos adentro, la parte 4 de 9. Pasamos, no sin antes presentarles el canal, su canal La Biblia, mi manual de vida. Favor compartir y suscribirse, ahí está el aviso arriba. Si es que les pido que me ayuden en este proyecto, en esta misión que estoy desarrollando. Y bueno, ahí está mi nombre. Y le entramos al detalle. La mano de Dios a favor del pueblo judío. Dice, Dios detuvo el sol y la luna. Esto está en Josué capítulo 10. 5 reyes amorreos contra Israel. Josué pidió a Dios alargar el día y Dios detuvo el sol y la luna. Fue en Gabaón. Esto fue entre los años 1406 y 1220. En el libro de Josué 10:5 y 10:9 al 12 y 10:22-25. Un relato. Cuando los reyes amorreos lo atacaron, 5 reyes, 5 ejércitos atacaron a Josué. Ellos empezaron a atacar a Gabaón, que era una tribu medio temerosa, pero decidió hacer alianza con Josué mediante un engaño, y entonces esos reyes atacaron a Gabaón y los
gabaonitas pidieron apoyo a Josué. Josué fue y los venció. Para eso, en el relato, en el capítulo 10 del libro de Josué, Josué es el segundo personaje después de Moisés, fue el que recibió de Dios la tierra de Canaán, la tierra prometida, que Dios se la había prometido hacía miles de años al patriarca Abraham. Entonces, ese es el relato. Qué emocionante. Y los científicos han escrito, hay escritos, he leído, de que sí han comprobado que el sol se detuvo un día. Y fue Dios, la mano de Dios que intervino. Detuvo el sol para que el día se extendiera, para que la batalla que estaba recia estuviera a favor del pueblo de Israel, a favor de Josué y su ejército. El final es que Josué venció a esos 5 ejércitos. Repito, está relatado en el libro de Josué, capítulo 10. Emocionante, es emocionante. Pero vemos cómo lo han atacado al ejército de Israel. Luego pasamos a otra parte, cuando una mujer, que en ese tiempo era la que gobernaba, en el tiempo de los jueces, gobernaba al pueblo de Israel. Ella, y por allí había un hombre valiente que se llamaba Barak, y eran atacados, estaban a punto de ser atacados por el rey Javín. Y ese rey envió a un general, a Sísara, a atacar al pueblo de Israel. Entonces Débora le dice a Barak, prepárate que vas a ir al combate, a luchar contra Sísara. Entonces Barak, todo temeroso, le dice a Débora, pero si tú no vas conmigo, yo no voy al combate. Débora le dice, ok, voy a ir con vos, pero la victoria no va a ser para vos, va a ser para una mujer. Allá en el final le relata que el general Sísara, huyendo en la derrota, fue una mujer que lo eliminó, lo mató. Le pasó una estaca por la cabeza. Ok, eso está el relato. Dice que Dios sembró pánico entre los enemigos de Israel. Fue en el arroyo de Quizón, entre los años 1209 y 1169. Ven cómo nos vamos acercando a nuestra era, desde el más grande al más pequeño el número, ¿verdad? Fue entre los años 1209 y 1609. Este relato de esa gran victoria de Israel, que estaban a punto de ser exterminados por ese ejército del rey Javín, comandados por el general Sísara. Eso está en Jueces 4:1-3, 4:6-16. Reina Valera de 1960, esa es la versión. Ahí está, Jueces capítulo 4. Está el relato de ese combate en que Dios confundió a los enemigos. Dice, Dios sembró pánico entre los enemigos de Israel. Y así, la batalla fue ganada por Débora y por Barak. Luego está otro detalle acá. Acá mismo miren que 3 detalles en una diapositiva, porque solo está el resumen. Gedeón era un campesino, no era ni patriarca, no era ni rey, no era ni príncipe, no era ni general, no tenía experiencia militar. Siempre fue en el tiempo de los jueces. Y entonces los madianitas, una tribu de enemigos de Israel, los molestaban, les robaban las cosechas, les robaban los ganados, los martirizaban,
les hacían la vida difícil al pueblo de Israel. Pero por ahí Dios se acordó de ellos y echó mano de Gedeón. Gedeón le dice, tú vas a liberar al pueblo de Israel de esta dificultad en que está. Pero Gedeón le dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Yo soy un... No, pero tú sos. Y Gedeón todavía probó a Dios, le hizo unas pruebas ahí. Está en Jueces capítulo 7. Le hizo unas pruebas como que no creía, como que no confiaba en el poder de Dios. Este Gedeón está constituido como juez entonces, ¿no? Entonces, dice Gedeón y sus 300 derrotan a los madianitas. A mí me acuerdo de una película que vi hace muchos años, Leonidas y sus 300, eran unos griegos contra los persas, contra el ejército persa. Eso está en la historia de la antigua Grecia. Entonces, Gedeón, con 300 hombres, hizo una selección. Reunió unos 10,000, le dijo Dios que eran muchos. Después llegó como a 4,000, le dijo Dios que eran muchos. Y es que Dios quería mostrar su poder a favor del pueblo de Israel. Entonces le recomendó a Gedeón, ponlos a beber agua en un río, en un riachuelo, por ahí una quebrada. Y los que beban agua con la mano, que se lleven agua a su boca con la mano, esos son los que van a ir contigo. Los puso a todos a beber agua y solo 300 hombres levantaron. Vean la estrategia militar. Como quien dice, no nos agachamos porque si nos agachamos, el enemigo nos ataca. Como de frente, como agachados, pero viendo a todos lados, agarraron agua con su mano y se la llevaban a su boca. Total que fueron 300 hombres y Dios le dijo, con eso vas a ir al combate y yo te los entregaré en tus manos a los enemigos, a los madianitas. Dice que Gedeón y sus 300 derrotaron a los madianitas en el valle al pie del monte Moré. Eso fue entre los años 1662 a 1146. Eso está en Jueces capítulo 7. Capítulo 7, 7.1, 7.5.7, 7.12 y 7.19 al 24. Versión Reina Valera 1960. Recomiendo para que sepan toda la historia, todo lo que sucedió, leer el capítulo 7 del libro de Jueces. Porque aquí es imposible, llenaríamos un montón de diapositivas para relatar, pero les hice el resumen de qué se trató. La mano de Dios a favor del pueblo judío. Ahora vamos con Sansón. Dice que Sansón era un juez de Israel en el tiempo de los jueces, pero como que era muy mujerero y como que era muy tunante y desobedeció a su papá. Su papá se llamaba Manoa, el papá de Sansón. Y en una ocasión le dice Sansón, quiero a esa mujer, le dice, una mujer de los filisteos, no era judía. Entonces su papá le dice, ¿por qué no buscas de las mujeres de Israel? No, le dice, yo quiero a aquella. Sansón se le metió eso, meterse con las mujeres enemigas, mujeres filisteas. Por ahí se encontró con una prostituta, lo engañaron, eso está en Jueces 16. Jueces capítulo 16. Lo engañaron, le hicieron una trampa, mató unos ahí con una quijada de burro, con hueso de burro. Y luego está el relato desastroso cuando se metió con otra maliciosa, mujer mala, Dalila.
Entonces esa lo traicionó. Los generales filisteos le dijeron a Dalila, te vamos a dar tantas cantidades de dinero en plata, monedas, y sácale la verdad a Sansón para que lo podamos atrapar. Porque él siempre lo amarraban, le decía a las mujeres, a la misma Dalila, le dijo como 3 veces, y lo amarraban, y cuando ella le gritaba, Sansón, vienen por ti, entonces él se soltaba y era invencible, era un hombre muy fuerte, ¿no? Entonces, ya por último ella lo convenció y él tuvo que decirle el truco. Mi fuerza está en el cabello, le dice, cabello largo. Él era nazareo. Los nazareos nacían que no se les cortaba el cabello y se alimentaban comidas raras, como Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces le dijo a Dalila cuál era el detalle de la fuerza de él, el secreto. Entonces ella lo durmió y le cortó el cabello. Ahí sí, cuando le grita, Sansón, vienen por ti. Él miró que ya no tenía su cabello largo. Dalila lo traicionó, lo entregó, la amante, su amorío, y los filisteos echaron mano de él. Lo llevaron. Eso fue en Gaza. ¿Ves qué cosa? Ahí tenían los filisteos el templo al dios Dagón, en Gaza. Esa Gaza que nos ocupa este tema, esta prédica. Esa Gaza que ha sido noticia en estos últimos 2 años, que atacó. Los terroristas de Hamás atacaron a las poblaciones civiles de Israel, a los kibbutz, donde mismos pobladores de Gaza iban a trabajar, a ganar buen salario, porque dije en la primera parte, Israel tiene un ingreso per cápita muy elevado. Y esos viven en miseria porque están condenados a vivir en miseria por su maldad. El Corán lo dice. ¿Cuál es su ocupación? Solo matar a infieles, a judíos y a cristianos, a occidentales. Y jamás es financiado y apoyado por Irán y para Irán. Irán es enemigo de Occidente, enemigo de los judíos. A Estados Unidos le llama el gran Satán y a Israel le llama el pequeño Satán. Entonces, vean, Sansón ya ciego derribó el templo del dios Dagón. Esto fue en Gaza. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Escribí ese relato allí. Solo un párrafo. Esto fue entre el año 1075 al 1055 antes de Cristo. Está en Jueces 16. Jueces 16:1 y Jueces 16:20 al 30. Así es que, mis amigos, mis hermanos, les invito a que lean el capítulo 16 del libro de Jueces. Y ahí está el relato de Sansón. Ya cuando estaba ciego, porque se burlaron de él, lo castigaron, le quemaron los ojos y lo llevaban para divertirse, se reían viéndolo ciego. Lo pusieron a moler piedras en unos molinos ya ciego, a girar como buey. Y en esa ocasión lo llamaron, se reunieron más de 3,000 filisteos en ese templo, es una plaza enorme. Y él le pidió al hombre que lo llevaba, permíteme tocar 2 columnas, le dijo. ¿Verdad? Tocó las 2 columnas y hizo fuerza y le pidió a Dios. Eso se llama la Operación Sansón. Así se le denomina. Y eso puede ser Israel cuando si le tiran una bomba atómica. Por eso es que está el problema de que no dejan a Irán que ponga la bomba atómica, porque Irán la lanza si están a más de 1500 kilómetros. Lo que va a matar son israelitas, sirios, palestinos, libaneses, sauditas, jordanos, los vecinos cercanos de Israel, iraquíes. Irán está lejos. Pero entonces, yo no dudo, pero eso no va a suceder.
Pero yo no dudo que Israel pueda hacer una operación Sansón. ¿Qué es eso? Pues lanzar bomba atómica hacia Irán, hacia Turquía, los enemigos, hacia Rusia. Y bueno, pero no va a suceder porque el remanente de Israel está para los últimos tiempos. Por eso es que es invencible. No lo vencerán, jamás lo vencerán. Ok, terminé con el relato de Sansón. Ahora vamos cuando, miren, en esta misma diapositiva vamos a relatar lo de David, cuando era un joven de 17 años que mató al famoso gigante Goliat. Estaba el rey Saúl, de rey de Israel. Y David era un joven de 17 años, era un pastor que cuidaba las ovejas de su papá, y muy valiente y muy joven. En una ocasión su papá le mandó provisión, comida a sus 3 hermanos mayores, hermanos de David, y fue David. Y en esa ocasión estaba el gigante burlándose del ejército de Israel. Manden un valiente que luche conmigo, y si me vence, vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, serán nuestros esclavos, les decía aquel. Ya tenía 40 días de estar asustando al ejército de Israel y nadie salía de las tropas de Saúl. Todos tenían miedo, todos tenían estrés, todos estaban en nerviosismo, temerosos. Todos estaban a saber si se enfermaban de los intestinos, del estómago, del estrés, del temor. En eso llega el joven David y escuchó. ¿Y quién es ese incircunciso que tanto ofende? Dijo al pueblo de Israel. Y sus hermanos hasta lo trataron mal, ¿verdad? Como diciéndole, sos sacón, ¿qué venís a hacer acá? Y todo. Pero él le pidió al rey Saúl, que lo mandara a luchar contra el gigante. El rey Saúl le dice, pero sos muy pequeño y no sos guerrero, ese es especializado en el ejército, le dice. ¿Te va a vencer? No, pero yo quiero ir. Ok, ponte mi equipo, pues mi coraza. Se la puso. Y no le quedó aquello pesado. Y le dije, no, yo no me pongo esto. No estaba, era un joven, ¿no? Así voy a ir, le dice, con el bastón y con una honda y unas piedras. Unas 5 piedras llevaba por allí. Eso era el arma. De repente se le acerca al gigantón y el gigantón se burla de él. Lo miró ir con el palito, con un bastón. Todavía le dice, ¿crees que soy perro para que me vas a matar con un palo? Le dice. Te voy a matar y vas a hacer comida de las aves del cielo, le dijo Goliat. Entonces David le dice, no vengo con espada, ni con jabalina, ni con flechas, pero vengo apoyado por el Dios de los ejércitos, por el Dios de Israel. Antes había dicho, ¿quién es ese incircunciso que tanto ofende al pueblo de Israel? Dijo David, ese joven. Y luego le dice David al gigantón, yo vengo con el poder de Dios, con el poder del Dios de los ejércitos, y te voy a derrotar, y te voy a cortar la cabeza, le dijo. No solo le dijo, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Y David no llevaba espada, no llevaba cuchillo, solo un bastón y las piedras y la honda. Resulta que de un hondazo, la piedra entró por una parte del casco que podía entrar en la frente y le pegó en la frente. ¿Quién fue? ¿Fue David? No, fue el poder de Dios. Un joven de 17 años, derriba a un gigantón, a un general experto en la guerra. Le clavó la piedra en la frente, por ahí entró por una parte, una hendidura del casco. Y aquel gigante se fue para atrás y cayó. Corrió el joven David y con la espada, que ni podía, la espada del mismo Goliat, la levantó y le cortó la cabeza.
y la llevó de trofeo. Y fue desbandada de todo el ejército de los filisteos, y esa batalla la ganó Israel, porque los persiguieron hasta vencerlos. Ese es el relato del joven David cuando era un joven. Después llegó a ser rey. Y después por esa muerte vino el celo del rey Saúl contra él. Porque la gente cantaba, Saúl mató miles, David mató 10,000, y una canción que por ahí, bueno, vino el celo de Saúl. Seguimos. Otra diapositiva, el ángel de Dios que mató a 185,000 asirios, enemigos de Israel. Sennacherib se burla del Dios de Israel y del rey Ezequías. Segunda de Reyes 19:10 dice, así diré a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces, vemos y sigue y dice en Segunda de Reyes 19:32, por tanto, así dice Jehová, cuando Dios dio la sentencia contra el rey de Asiria. Segunda de Reyes 19:32 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni llevará contra ella baluarte. Y en Segunda de Reyes 19:33 dice, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y Segunda de Reyes 19:34 sigue y dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. David era cientos de años antes, pero aquí estamos con el rey Ezequías, el rey de Asiria, burlándose del Dios de Israel y del rey Ezequías. Entonces, ¿cuándo fue esto? Fue en Efes Damín, entre 1050 y 1045, durante el reinado de Saúl. Eso fue lo de David. Ok, estamos con el sitio a Jerusalén, con ese rey que se burlaba de Dios. Fue en el 701 antes de Cristo. El libro empieza con la división del reino en 930. Ven, allí Dios le dio la espalda al pueblo de Israel porque el pueblo le había dado la espalda a Dios más antes. Hubo 3 reyes, el rey Saúl, también le fue mal, se llenó de orgullo, perdió en una batalla, lo mataron los filisteos junto con sus hijos, fue una derrota vergonzosa. Después toma posesión David como rey, gobernó bien, cometió sus pecados cuando se metió con una mujer ajena, con Betsabé, y mandó a matar al general Urías. Tuvo sus pecados también David, pero se arrepiente. En el Salmo 51 encontramos que él se arrepiente y pide perdón a Dios. Luego muere y deja a su hijo Salomón. Los últimos años de Salomón fueron malos, de paganismo, idolatría. Se casó con mujeres jóvenes de otros imperios y aquellas adoraban a sus dioses. Y empezó a gobernar y terminó gobernando mal el reino. Pero Dios tenía promesa que no lo iba a hacer con el hijo de David. El hijo de Salomón, Roboam, gobernó pésimo, gobernó mal, y ahí se dividió el reino. 10 tribus a Israel del norte y 2 tribus quedaron en Israel del sur, que fue Judá, la tribu de Judá y la de Benjamín. Por eso dice aquí, el libro empieza, Segunda de Reyes, con la división del reino en 930. Ok, por ahí vamos. Aquí está la sentencia que Dios hizo contra el ejército asirio. Seguimos. Y dice Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana,
he aquí que todo era cuerpos de muertos. Segunda de Reyes 19:36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, donde se quedó. Dice que el libro empieza con la división del reino en 1930. El sitio a Jerusalén fue en el 701. Cortesía de Wikipedia. Ok, ahí vamos. En esta otra diapositiva es el caso de un malvado general Amán que tramó, planificó eliminar a todos los judíos. Eso se encuentra en el libro de Esther. Cuando Amán planeó eliminar a los judíos, dice. Esther era una judía, era reina, era la esposa del rey Asuero, del persa. Dice Esther 3:6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y Esther 3:8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Así empezó a convencer al rey para que el rey le autorizara mediante decreto eliminar a todos los judíos. Vean cómo va la trama. Aquí dice, Amán convence al rey para eliminar a los judíos. Esther 3:9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ofreció dinero el Amán, el tal general Amán. Ofreció dinero al rey, como corrupción, como chantaje. Luego Esther 3:10 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amenadata Agageo, el descendiente del rey de Agag, enemigo de los judíos. Y Esther 3:11 dice, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Se la rechazó el rey, ¿verdad? Y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Le dio visto bueno el rey a Amán para que eliminara a todos los judíos que estaban en el reino persa, distribuidos en 27 provincias. Sigue. Decreto para eliminar a los judíos. Esther 3:13 dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esther 9:2 dice, ya pasamos a 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades de todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ven que de Esther 3:13 yo pasé a Esther 9:2. En todos esos capítulos, el 4, 5, 6, 7 y 8, hubo todo aquello de que Mardoqueo estaba por allí. Era el tío de Esther, él la crió. Esther era la reina, la esposa del rey Asuero. Mardoqueo le manda a decir a la reina que hiciera algo, que interviniera para que eso no sucediera, la masacre de todos los judíos. Esther y sus criadas se pusieron en ayuno y se atrevió a ir a donde su esposo eso era muy cerrado, esa relación, ¿no? Así eran los reyes.
Y había un día en que él recibía a su esposa, pero ella se atrevió a ir y le dice, ¿qué quiere? Mi reina, le dijo. ¿Verdad? El poder de Dios, ¿verdad? Vean. Entonces ella ya le contó, lo invitó a una fiesta, un banquete, y luego en otro invitó a Amán, y allí delante de Amán le dijo al rey, bueno, les recomiendo que lean el libro de Esther, ¿verdad? Eso relata de esa conspiración para eliminar a todos los judíos. ¿Y quiénes eran estos judíos? Estamos hablando de un rey persa, Asuero. Son los que quedaron de los que llevó el rey Nabucodonosor años antes al exilio. Quedó gente allá. Ok, ¿qué dice Esther 9.2? Ok, ya lo leí. Esther 9.3 dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ya está, les relaté que en los otros capítulos relata que entonces el rey ordenó matar a Mardoqueo. Y la horca que hizo, el rey ordenó matar a Amán. Ese Amán había construido una horca para ahorcar a Mardoqueo. Mardoqueo es uno de los héroes de Israel por esa acción, ¿verdad? Y al final allí colgaron a Amán y a todos sus hijos y a su esposa, a 10 hijos. Vamos a ver en adelantito. Ok. Esther 8.7 dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Hasta las propiedades el rey se las dio a la reina Esther, las propiedades del malvado, del perverso Amán. Ahorcaron a los 10 hijos de Amán, titulé. Esther 9.14, salto a Esther 9.14. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa. Esa era la capital del imperio en ese tiempo, Susa. Ahí estuvo la reina Esther. Acuérdense que hubo varias capitales, ¿verdad? Ecbatana, Babilonia, Persépolis y Susa. En este caso, la reina, ese caso, estaban en Susa, la capital del reino. Y colgaron a los 10 hijos de Amán, dice Esther 9.14. Escrito el libro de Esther aproximadamente en el 470. Esther fue reina en el 479 a.C. Relato la derrota de Israel del norte en 722 a.C. por el imperio asirio. Eso fue más antecito, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vimos cuántos eventos contra Israel se dieron en esta parte 4. Pasamos, hemos terminado, les hice un resumen, un pequeño resumen de cada acontecimiento histórico bíblico que está acá relatado. ¿Por qué? Para que veamos cómo empieza, cómo viene el sufrimiento del pueblo de Israel. Esta es la parte 4 del tema Gaza destruida y las naciones contra Israel. Ven que a Sansón lo llevaron a esa Gaza. Ahí estaba el templo del dios de los filisteos, el dios Dagón. Allí hizo una acción, Sansón, ya ciego, derribó el templo y murieron más de 3,000 filisteos. Aquí está el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. Es emocionante esto. Les pido el favor que compartan estos mensajes, que se suscriban. Ahí está mi nombre. Ha sido emocionante. Están invitados para la parte 4 que sigue. Ya nos vamos. Para la parte 5 están invitados. Ya nos vamos a ir acercando a los tiempos, a la Edad Media, al siglo XX, el siglo pasado, y cuando surgen los musulmanes allá por el 630, y con su tal libro, el Corán, que aquí lo tengo, porque voy a relatar enseguida. Entonces, mis amigos, mis hermanos, esta es la parte 4, hemos terminado. Hice el esfuerzo por resumir cada uno de esos eventos, de esos acontecimientos.
Están invitados para la parte 5. Así es que les invito que les entre el deseo por curiosidad de leer. Son a la iglesia, para clases en la iglesia, clase dominical, para las escuelas, incluso para ejércitos, para militares, porque hay estrategia militar en estos relatos. Y la mano de Dios siempre, ¿verdad? Sobre todo a favor del pueblo de Israel. Si es que, mis hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Están invitados para la parte número 5, que está muy emocionante. Bendiciones.